Hermanos, acompáñame a leer la escritura en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, verso 16 al 20. Nuestro pastor por el Espíritu Santo, la obra del Señor, tiene mucho que decirnos. Yo estaba meditando en la palabra del Señor. Es muy profundo lo que Dios nos ha dado, y muy poco tiempo en el que nosotros podemos ampliar todo esto. Pero una cosa sí podemos hacer es buscar la presencia de Dios, meternos en el Espíritu Santo, y Dios nos dará sabiduría, entendimiento, y podremos hacer cosas que el Señor nos ha enseñado a hacer. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 7, verso 16 al 20, dice así: por sus frutos los conoceréis. Y luego hace una pregunta, hace una retórica y dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Verso 17: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos, o da frutos malos. El verso 18 dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Levante sus manos y dígale al Señor: Señor, en esta hora, Padre, venimos ante tu presencia. Nos has llamado, Señor, pueblo tuyo, pueblo santo. Nos has llamado, Señor, a poder nosotros entender y saber que nos has dado algo glorioso y poderoso. Nuestras vidas cambiaron, no son iguales, somos diferentes. Y Señor, hoy una vez más esta palabra nos vuelve, Señor, a hacer una introspección a nuestras vidas. Hoy, Señor, abre nuestra mente y nuestro entendimiento para poder entender, Señor, para poder discernir en nuestro propio ser lo que está sucediendo, lo que necesitamos hacer. Señor, que esta palabra no solamente sea leída, pero sea vivida, Señor mi Dios, en cada uno de nosotros, en cada momento, en cada caminar. Ayúdanos, Señor, hoy en esta noche. El tiempo es corto, los días son malos, y Señor, se enfría el amor por ti. Se enfría, Señor, y lo podemos notar, lo podemos sentir. Ayúdanos a volver, Señor mi Dios, a encender el fuego en nuestras vidas, Padre. Así te pido, Señor, nos ayudes a nuestros amigos, nuestros compañeros, familiares que han llegado hoy por primera, segunda vez. Así como tú cambiaste nuestro ser, Señor, tú también hoy les puedes dar a saber, Señor, por tu presencia, lo que tú, mi Dios, puedes hacer en sus vidas. Porque tú amas, porque tú eres bueno. Así, Señor, entrego el mensaje de tu palabra, y que tú seas glorificado, Señor, en el nombre de Jesucristo, mi Dios y mi Señor. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Tome su asiento, hermano. Aleluya al Señor. Tome su asiento. Hizo otra pregunta retórica a mi mente: ¿cómo puedo conocer qué fruto estoy dando? Yo me imagino que para este momento usted ya sabe y conoce lo que la palabra del Señor nos va a dar hoy a nosotros a conocer y a entender. En la introducción que yo estaba observando, toda cosa, hermanos, observando en las cosas del mundo afuera que hacemos, se fabrican cosas, se hacen productos, se construyen cosas, se hacen diferentes infinidad de cosas, pero también hay regulaciones de calidad de lo que se hace. También se regulariza en el propósito de calidad. Todo trabajo que hacemos, toda conducta que vivimos, todo lo que se siembra, todo lo que nace, se fabrica, tiene que tener esa regulación de calidad en todo lo que se hace. Y cuando no pasa esa calidad, entonces es rechazado. Nuestro pastor hablaba acerca de las sillas. Eso tiene una regulación de peso, es probado en todo al uso que se le va a dar. Entonces, si esto no cumple el requisito, entonces es rechazado. También para nosotros, yo estaba observando algunas cosas, aplicándolas a nuestras vidas, y una de las cosas que estaba analizando, porque estamos hablando, ¿qué fruto estás dando?
¿Qué fruto estamos dando nosotros? Y para eso estaba meditando sobre el control de calidad para los frutos. Todo fruto que vemos en las tiendas, cuando se trata de comprar en el supermercado, en una frutería, una verdulería, en donde quiera que nosotros vamos a comprar ciertos productos, podemos ver que se tiene que entender y se tiene que conocer ciertas características de las frutas y las verduras que se consumen. Entonces, aquí se reconocen ciertas características, y estas características son estas: es el tacto. Cuando usted va al supermercado, agarra los frutos y el tacto usted los puede tocar y puede saber. Usted va y compra aguacates y si usted quiere hacer guacamole, luego tiene que estar blandito. Si está duro, no le pasa el cuchillo. Usted tiene que usar el tacto para saber qué producto va usted a utilizar. También es el tamaño, la consistencia y por supuesto el sabor. Todo eso se tiene que ver cuando vamos al supermercado. O los que producen en cantidades enormes, ellos también están analizando lo que ellos van a cosechar y a traer a los supermercados. Para lograr esta experiencia que sea satisfactoria, todas las frutas y las verduras pasan por un control de calidad. Tienen que pasar por un control de calidad. Tienen que ser examinadas. Tienen que comprobar, tienen ellos aparatos para comprobar cómo ellos lo van a mirar, lo van a pesar, lo van a calar. Ellos lo están haciendo. ¿Por qué? Porque esto va a llegar al consumidor, y el consumidor espera algo satisfactorio y efectivo que llegue, que usted va a comprar. Tiene que haber esto, tiene que usarse el control de calidad, y en esto se usan ciertas características. Y estas características externas son esto: es la firmeza y el color. Ellos ven la firmeza del producto, ven el color. Es lo primero que ellos están observando. Hay una palabra que se le llama morfología, y esta morfología se trata de aquello que involucra la forma física de la fruta y de la verdura, el tamaño, el peso, la curvatura de las frutas. Todo ellos lo analizan, lo pesan. Ellos lo tienen que pasar por ciertas medidas para llegar al supermercado. Todos ellos hacen esto. También usan el olfato cuando ellos agarran las frutas, las verduras, especialmente las frutas. Al agarrar una naranja, ellos la pueden saber si huele o no huele, y eso es calidad de producto de lo que ellos hacen. Todo esto es control de calidad. También están los sólidos saludables. Este número permite no solo conocer la cantidad de azúcares, sino también indica la madurez del fruto e indica el mejor momento para su recolección. Hasta eso ellos están mirando, porque no pueden cortarlo muy maduro, no pueden cortarlo muy verde, porque si lo cortan muy maduro va a llegar echado a perder. Todos ellos están regulando, están viendo todo esto. El control de calidad se realiza desde la cosecha del campo hasta la llegada a los supermercados. Los productores se aseguran de que la maduración, la fisonomía del producto sea la adecuada para llegar al consumidor, para que al llegar al consumidor final tenga vida suficiente para ser comprobado y posteriormente comido. O sea, ellos tienen que hacer todo esto. ¿Por qué? Porque es crucial lo que ellos están haciendo. Ellos tienen que saber que eso tiene que tener suficiente tiempo y la vida cuando llega a su mesa. Todo eso es controlado por ellos. Y cuando el Señor Jesucristo mira a la humanidad, el Señor le pone a la gente que estaba en su tiempo, les empieza a enseñar, y Él les enseña por todas las cosas que se miraban, por árboles. Él los enseña por medio de los animales lo que Él quería expresar. Hace un rato atrás yo compré un arbolito, y el hermano ahorita va a pasar el arbolito que compré. Estaba pensando: Señor, ¿cómo tú hiciste cuando tú mencionaste esto?
Y este arbolito que va a pasar enseguida tiene una historia cortita. Lo compré y dije, se me hizo fácil, lo echo a la camioneta, lo amarré con una soga y dije, va a llegar. Y se miraba el clima bien, se miraba que todo estaba caloroso. Y ya cuando me vine empezó a soplar el viento. Y el arbolito, si pudiera hablar, él diría que fue maltratado en ese proceso. Gracias, hermano. Y ese arbolito, al traerlo, sufrió unos golpes, venía amarrado, el viento voló la tapa y tiró el arbolito y le quebró unas ramitas. Y aquí están las ramitas, la prueba, se le cayó la ramita. Y eso sufrió el arbolito, eso sufrió por yo traerlo en la camioneta. No supe cómo traerlo, si acostado se le iba a salir la tierra, pero aquí está el arbolito. Y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, Él usó todo tipo de cosas que el Señor tenía a su alcance o miraba para Él darla a saber, a conocer a la gente físicamente lo que Él quería dar a entender. Dice la palabra del Señor que el Señor cura a un ciego y le dice, ¿ves? Y el ciego dice, veo borroso, dice, y veo solamente como árboles, como personas. Y nos da a entender la palabra del Señor que un árbol podemos nosotros dar a saber que es como una persona, si lo vamos a espiritualizar de esta manera. Y por eso, dice la palabra, por nuestro fruto nos damos cuenta en qué condición está nuestra vida. Nosotros, como dice, por nuestro fruto nos daremos cuenta de la condición o en qué condición está nuestra vida. Este arbolito va a tener que dar un fruto, pero depende de la condición como ese arbolito sea cuidado. Nosotros estamos dando un fruto y ahí está la condición. ¿Qué fruto estamos nosotros dando? Según la condición como estamos obrando en nuestro ser, en este cuerpo de carne y espiritualmente, también vamos a dar un fruto. Por eso la palabra retórica y una predicación retórica como esta, ¿cuál fruto estás dando? Jesús usa una analogía sencilla para reforzar lo que dice Mateo 7:18, lo que estaba diciendo el Señor acerca del fruto. Por eso el Señor, esto significa cuando el Señor dice, ¿verdad? Porque no puede un buen árbol dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Esto significa que la naturaleza de una persona es lo que determina el carácter de sus pensamientos, emociones y acciones. O sea que en la naturaleza de la persona, ahí se va a reflejar, se va a determinar el carácter, la manera como está expresándose en sus sentimientos y sus acciones. Posiblemente hoy puedas analizar, empezar a detectar cómo estoy accionando en mi vida, porque el Señor dice cuál fruto estás dando, y la palabra del Señor dice que un árbol bueno no puede dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. Así que el Señor Jesucristo nos ha enseñado esto. Hay una parábola que el Señor nos enseña, y yo enfocándome en eso también, una semilla, una sola clase de fruto. Solamente una semilla. Este árbol lo compré y estaba fijándome y decía, ¿qué dice? ¿Qué dice? Porque no puedes determinar qué fruto sea, qué árbol sea, a menos que sepas que lo conozcas. Pero yo lo conocí porque tiene su tag, tiene su información y dice que es un durazno. Y me di cuenta y dije, este es un durazno. Y dije, voy a poner un durazno porque me va a dar duraznos. Y estaba mirando al reverso, y al reverso tiene todas las indicaciones, cómo se va a sembrar, dónde es mejor sembrar, todo lo que necesitamos saber, tiene la información ahí. No sé si usted haya comprado plantas, haya comprado árboles, pero nos da a entender toda esa información, cómo necesita sembrarse. La palabra del Señor en Mateo capítulo 13, verso 18 al 23, dice la palabra del Señor. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y cuando habla Mateo capítulo 13 del 18 al 23, dice que el Señor les dio una parábola. Y dice que la semilla, el sembrador salió a sembrar, y cuando vas a sembrar, la semilla cayó, dice, la semilla cayó afuera
en el suelo, otra cayó, dice que entre pedregales, otra semilla cayó entre espinos, pero hubo una semilla que cayó en buena tierra. Quiere decir, hermanos, que hay una semilla que cayó en nuestros corazones. La semilla es la palabra del Señor. Esta palabra cayó en tu corazón. Esta palabra cayó en mi corazón. Y aquí están las instrucciones que el Señor da para tu vida, para mi vida. Y aquí nos dice el Señor qué necesitamos hacer, cómo debemos nosotros comer, cómo nosotros nos debemos comportar. Así como este árbol se tiene que cuidar, la palabra del Señor nos enseña cómo debemos nosotros cuidar para dar buenos frutos. Te hiciste la pregunta ya, hermano, ¿qué fruto estás dando? Porque el árbol va a determinar si va a dar o no va a dar fruto. Así que, ¿cuál fruto estás dando? Solamente hay un fruto, y solamente ese fruto que nos dio el Señor por su palabra se tiene que reflejar. La palabra del Señor ya nos enseñó que cayeron estas semillas entre diferentes tierras, pero sola una dio, dice, el fruto a 100, a 30, a 70 y al 100%. Quiere decir que tuvo que dar fruto. Y la pregunta también que se me venía a mi mente es: si fuimos sembrados, ¿cómo estamos nosotros ya allí? ¿Estamos entre predegales? ¿Estamos entre espinos? ¿Estamos nosotros afuera? ¿O estamos sembrados en buena tierra? Porque también de ahí, en esa condición, necesitamos ver que tenemos que dar fruto. Dice la palabra del Señor de esa manera: el fruto del Espíritu Santo contra la carne. Dice la palabra del Señor que hay frutos. El Señor nos enseña por medio de Gálatas capítulo 5 verso 22 al 24, y dice la palabra del Señor, porque hablando del fruto, Gálatas nos enseña que nosotros necesitamos dar fruto del Espíritu Santo, porque es lo que hay en nuestro corazón. El Espíritu Santo está en nuestro corazón, y si está en nuestro corazón, algo tiene que suceder. Algo tiene que manifestarse en nuestras vidas. Algo tiene que pasar en nuestro ser. Por eso dice la palabra en Gálatas capítulo 5 verso 22 al 24: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Quiere decir que la palabra nos dice, porque tenemos el Espíritu Santo, estamos dando un fruto, y es amor, es gozo, paz, paciencia. Pero el gozo no se manifiesta solamente en alabar a Dios solamente en el templo y glorificar a Dios con la música. Es parte de nuestra vida, es parte de la iglesia, pero algo tiene que suceder afuera en nuestras vidas, en la casa, en el trabajo. Tenemos que reflejar un fruto que estamos dando. Cuando tienes problemas allá en el mundo, si tienes gozo del Señor, los problemas, hermano, no te van a quitar el gozo del Señor. Los problemas no te van a quitar, hermano, la confianza y la fe que tú tienes en el Señor, porque el Espíritu Santo te va a dar la fe, la confianza. Eso va a producir tu ser. Eso va a producir el Espíritu Santo en tu vida para que tú tengas gozo. Posiblemente no tienes gozo en la casa, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Algo está sucediendo, pero cuando está el Espíritu Santo te da, hermano, la valentía, la fortaleza para que tú puedas, hermano, tener ese gozo y ese amor. Este arbolito fue el maltratado allá en la camioneta, y el aire lo llevó y lo trajo. Pero fíjese, hermano, que si le empezamos a dar cuidado, se tiene que levantar. Si lo empiezas a cuidar, él se va a tener que poner bien. Si le empiezas a echar su abono, él va a tener que ponerse. Si usted se fija, hermano, en este arbolito está brilloso, todavía sus hojas brillan, sus hojas están allí, y quiere dar a entender que tiene vida, que está nuevo el arbolito.
Nosotros hemos conocido del Señor y tenemos que tener gozo. Cuando hablamos de ese tipo, cuando empezamos a mirar el reflejo del brillo en nuestras vidas, tiene que haber gozo. Si hay enfermedad, hermano, tiene que haber gozo del Señor. Aunque estemos adoloridos y nuestro ser esté batallando, tiene que haber gozo. Cuando tenemos, hermano, tentaciones en el mundo, el Espíritu Santo nos va a dar la fortaleza. Aunque vamos a batallar y nuestra carne no va a querer, pero el Espíritu Santo nos va a dar, hermano, la firmeza de estar firmes en contra de todo pecado allá afuera, porque hay muchas tentaciones. Pero si tenemos el don del Espíritu Santo, vamos a poder permanecer. Aún todavía no da fruto este arbolito, pero tiene que dar fruto un día. Tiene que llegar, hermano, a florecer y empezar a dar fruto. ¿Cuántos años tienes plantado en la casa? ¿Cuántos años tienes plantado en el Señor, hermano? ¿Cómo está tu fruto? ¿Cuál fruto estás dando? ¿Cómo está este fruto del Señor? Y la palabra del Señor, hermano, tiene que traspasar el alma y el corazón para darnos a entender que si tenemos el Espíritu Santo, tenemos alegría, gozo, paz, paciencia. No batallaremos en alabar al Señor. Pero luego dice también la diferencia, Gálatas 5, 19 al 21. Y aquí el Señor, por el apóstol, hace la diferencia y dice: pero manifiestas son las obras de la carne. Y las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho, dice antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiere decir, hermano, que si nosotros podemos espiritualizar el árbol, nos damos cuenta, o dará fruto o se empezará a secar el árbol, o nunca va a dar fruto, o dará frutos malos. Por la lógica, por lo que nos enseña el control de calidad, nos dice que lo que él esté pasando al árbol, cómo se esté alimentando, va a tener que dar un fruto. Y nos damos nosotros a entender por medio del apóstol que también hay ciertas cosas malas, hay ciertas plagas como estas que vienen a la vida del ser humano, a la vida del cristiano. Y es ahí donde solamente puede el Espíritu Santo ayudarnos a permanecer. Solamente la protección del Espíritu Santo va a impedir que esas plagas entren a tu vida. Solamente el Espíritu Santo nos puede proteger, como un pesticida cuando se le echa a un árbol, como algo que se fumiga para protegerlo. El Espíritu Santo nos puede proteger para que ninguna de estas plagas penetren a nuestras vidas. Estas plagas pueden echar a perder, hermano, el fruto, y un día el árbol también puede morir. Pero el Señor nos enseña espiritualmente a nosotros y nos dice entonces, por eso podemos entender que un buen árbol, dice, no puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Por eso dice la palabra del Señor en Gálatas 6, 7 al 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. No os engañéis, dice el Señor, Dios no puede ser burlado. Te dice a ti, me dice a mí, me dice Fermín, no te engañes, no te engañes. No pienses que si tú ves esta línea, esta enredadera, no pienses que esta enredadera te va a dar los duraznos que este árbol te va a dar. Sería ilógico pensar que una cosa que es de plástico te va a dar el fruto. No pienses, dice, no erres. Dice, ¿por qué? Porque todo lo que sembrares, eso cosecharás. Todo lo que tú hagas, un día traerá resultados a tu vida. ¿Qué fruto estás dando? ¿Qué fruto está tu vida dando, hermano y hermana, hasta este tiempo? Decía nuestro pastor en sus predicaciones anteriores, y lo dice, se dice afuera, el amor de muchos se va a apagar. El amor de muchos ya se apagó hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque no pusieron atención a lo que la palabra del Señor dice. Ministerios se fueron acabando poco a poco y ya no están funcionando en la iglesia. Si tienes el Espíritu Santo, dice que tiene que haber dones, pero esos dones que nos dio el Señor van a funcionar por el Espíritu Santo.
Santo. Sean talentos de música, sean dones, hermanos, de sanidades, sean todo lo que el Señor dice en su palabra que tenemos, tiene que funcionar, tiene que manifestarse por el Espíritu Santo. Pero puede que haya plaga, puede que haya algo que no esté dándonos a nosotros, hermano. Dice el Señor que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. Y cuando se manifiesta el Espíritu Santo, empiezas a hablar en lenguas, empiezas a gozarte, empiezas a vivir en el Señor. Pero cuando el Espíritu Santo, hermano, es contristado y vienen las plagas y empiezan a atacar, empieza el árbol a ver cosas que no tiene que ver en el internet, empieza a tomar, ingerir cosas que antes hacíamos, entonces, hermano, empezamos a morir. El Espíritu Santo del Señor nos dice hoy a nosotros: ¿cuál es el fruto que estás dando? No tiene que haber engaño, no puedes engañarte y no podemos nosotros burlar al Señor, porque tiene que manifestarse el don del Espíritu Santo en nosotros. Segunda de Corintios 6, 14 al 18 dice: no os unáis al yugo desigual como los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. En segunda de Corintios 6, 14 al 18 dice: y qué concordia Cristo con Belial, y qué parte el creyente con el incrédulo. El verso 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué concordia hay? ¿Qué relación hay, hermanos, en el fruto que Dios te ha dado y el Espíritu Santo que hay en nosotros? ¿Qué relación hay de lo bueno y lo santo con lo malo y el pecado que hay allá afuera? No hay ninguna relación. ¿Qué hay la tristeza con la alegría? No hay ninguna relación, porque solamente Dios nos dio el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Y es lo que Dios quiere de nosotros hacer. Santiago habla acerca de la lengua. Fíjese lo que dice, que el fruto del Espíritu y las obras de la carne. En veces decimos, pero tal vez la envidia no es mala, pero la palabra del Señor dice que toda cosa como esas no pueden heredar el reino de los cielos. Una cosa así, hermanos, dice que la envidia, dice que el odio es malo. Dice la palabra del Señor. La lengua también, si no la controlamos, es mala. Santiago capítulo 3 verso 10 al 12 dice: de una misma boca, dice, proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. Dice el verso 11: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Por eso luego el Señor, cuando leíamos el texto inicial: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Acaso vamos a cosechar, hermano, fruta de los espinos o de los abrojos? No se puede. Por eso el Señor dice: no te engañes. Luego dice la palabra: queremos bendición de parte de Dios haciendo obras malas. Podemos recibir algo bueno de Dios si estamos haciendo cosas malas. No vamos a recibir cosa buena. Dice la palabra del Señor en Romanos 6 del 1 al 7, dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Estaremos haciendo el pecado para que el bien de Dios nos haga sentir bien. No se pueden mezclar las cosas. Dice el Señor: de ninguna manera. Porque los que ya hemos sido, dice, porque los que ya hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en el pecado? El Señor nos sacó de la vida de inmundicia que teníamos, tomando, diciendo cosas malas de nuestras bocas, maltratando a la esposa, al esposo, maltratando a nuestro cuerpo. Y esas eran las cosas que hacíamos. Y nunca, hermanos, tuvimos cosa buena de lo que nosotros hacíamos así. Mi padre tenía 2 trabajos, ya lo he contado, y daba sus 2 cheques por esa malvada, dice él, por ese malvado vicio.
y nunca le ganó al casino, nunca recibió 1,000,000, nunca recibió nada. Haciendo cosas malas, él podría tener algo bueno, nunca lo tuvo. Por eso dice la palabra: no os engañéis, no puede ser así. Pero gracias a Dios, hermano, que hoy hay un control de calidad. Y ese control de calidad es el Espíritu Santo. ¿Qué fruto estás dando? Estando sano del árbol determina el fruto que dará. Estando el árbol sano o malo, va a determinar su fruto. El árbol sano, su fruto será dulce, agradable, de buen tamaño, con aroma jugoso, sus hojas brillosas. Lo que dice amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad. Pero también dice el Señor conoce a los suyos en 1 de Timoteo. Dice: pero el fundamento, dice, de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Leo Mateo 21:19, dice Mateo 21:19: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. El Señor, caminando, vino y miró la higuera y la empezó a buscar los frutos. Por todos lados el Señor la empezó a buscar, pero no le encontró ningún fruto. Y el Señor dijo: no sirve, y la maldijo y se secó. Pero el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo a nosotros nos mira hoy y viene y te empieza a mirar a ti. Si tienes fruto, ¿cuál fruto estás dando? ¿Cuál fruto está produciendo tu vida? ¿Qué fruto estás dando? Y ahí es donde se empieza a determinar. Si el Señor le encontrara un fruto y lo agarrara el Señor, yo creo que Él lo probaría, lo olería el Señor y diría: este fruto está bueno. El Señor empezaría a buscar, el Señor empezaría a detectar. Nosotros no lo podemos hacer, pero si el Espíritu Santo pasa en nosotros, puede venir al pastor y puede el Señor empezar a oler en su vida del pastor. ¿Qué está sucediendo en la vida del pastor? Olerá al Espíritu Santo. El Señor va a empezar a buscar el fruto de la alegría, el gozo, la paz y la paciencia. Y ahí se va a empezar a determinar. Pero yo no soy Dios. Pero el Espíritu Santo puede venir a tu vida. Él puede acercarse a ti y empezar a detectar en tu vida y poder decir: ¿cómo está? Podemos engañarnos unos a nosotros, pero el Espíritu Santo empieza a venir a tu vida y te empieza a ver y te empieza a conocer, porque Él ya sabe quién eres. Él ya sabe tu vida. Él empieza a mirarte. Si hoy viniera, hermano, el Señor en el Espíritu Santo, porque Él está aquí, Él empieza a ver si el hermano tiene el gozo, tiene la paz, la paciencia. El Señor empieza a detectar. Hermano, si usted se siente incómodo, ¿cómo nos sentiremos en el Espíritu Santo si yo me acerco? Usted se puede sentir incómodo ahorita, venir yo y empezar a cuestionarlo. Pero el Espíritu Santo, debemos de tener más temor al Espíritu Santo, porque Él sí nos conoce. Yo puedo venir y empezarte a cuestionar, hermana y hermano, y el Espíritu Santo, o tú te puedes incomodar porque yo te estoy cuestionando. Hermano, tira tu cara, tira tu rostro. Mira, hermano, no me saluda. Y empiezas, hermano, a sentirte incómodo porque puedes mirarme a mí físicamente. Te puedo hablar con una voz dulce o te puedo hablar con una voz áspera y tú vas a empezar a sentir. Pero el Espíritu Santo empieza a detectar en tu vida. Empieza a buscar como ese árbol el fruto, a ver si está el Espíritu Santo. Pero cuando no está el Espíritu Santo, el arbolito, las hojas empiezan a marchitar, se empiezan a secar. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, tiene que haber, hermano. ¿Sabe qué a veces pasa en las hermanas? Y no solamente las hermanas, pero los hermanos. Empezamos a cubrir cosas en nuestro cuerpo. La santidad del Señor en nuestras vidas, ya no somos naturales como el Señor nos dijo que fuéramos. Ya no queremos sentirnos hermosos en el Señor, ya no podemos entenderlo, pero te empiezas a poner cosas en tu cuerpo para hacerte mirar bien físicamente.
O simplemente ya tu vida, tu matrimonio ya no te sacia estar con tu pareja y empiezas a buscar otra forma de sentirte bien porque tu carne está más alimentada y el fruto del Espíritu Santo se está marchitando y está sufriendo. Pero si tú te sientas incómodo porque yo me acerco, porque me ves, solamente hay una manera de poder entender lo que Dios nos quiere decir, y es entrar en la presencia del Espíritu Santo. Pero si nos hemos alejado demasiado, hermanos, del Espíritu Santo, ya no podemos sentir. Nos hemos hecho insensibles, nos hemos hecho infructuosos. Podemos llegar al problema de ser infructuosos, ya no dar fruto. Recuerda que la palabra del Señor en Mateo dice que la semilla cayó, y dice que cayó afuera. Vino el diablo y lo empieza el Señor a enseñar. Vino el diablo y se llevó la semilla, se llevó la palabra de salvación, se llevó la palabra de gozo, se llevó la palabra de santidad, se llevó el diablo todo lo que nosotros habíamos aprendido. El temor de Dios se la llevó. Eso quiere decir el Señor, donde cayó la semilla. Luego cayó entre predegales y dice que empezó a nacer y empezó a mirarse bonita. Pero vino el sol, vino la angustia, vino la prueba, vino la lucha y no permaneció. Mejor se fue al mundo a tratar de sentirse bien con el alcohol, a tratar de sentirse bien con todo lo que hacía. Si lo vamos a espiritualizar, se quemó, ya no pudo dar más fruto. ¿Cuántos de nosotros cuando llegamos a la iglesia sentimos el gozo? Por lo menos cuando usted vino a la iglesia y se bautizó, los más nuevos, porque yo quiero ser salvo, porque Señor tengo miedo, pero les enseñamos a ustedes, la salvación no es porque usted tiene miedo, sino porque usted va a vivir en el Señor para salvación. Pero se quemó la raíz, no pudo profundizar. Dice el apóstol Pedro, oh, qué dura es esta palabra. Qué duro es el pastor cuando está allí, pero no es el pastor, no es el ministro, es la palabra del Señor. Cayó allí. La otra parte dice que cayó entre los espinos. ¿Y sabe qué significa el espino? Significa que cayó acobijado del mundo, los placeres, todos los deseos carnales, los deseos sexuales, los deseos de toda índole, lo empezaron a ahogar y ya no creció. Se quedó en ese estado. Pero hay uno que cayó en la tierra buena, donde produce a 70, a 30, 70 y a 100. Y este dice que produjo, hermanos, al 100%. ¿Cuántos de nosotros estamos, tal vez no estamos al 100 produciendo, pero tal vez estás al 30, estás al 70? Tienes un talento, tal vez no tienes 10, pero tienes 3, 4. Tal vez no tienes ni 4, pero tienes 1. Pero ¿qué estás haciendo con eso? Y el Señor empieza, hermanos, ahorita medite, cierre sus ojos y piense, el Espíritu Santo le está hablando. Porque aunque no lo puedes escuchar, pero lo puedes leer y saber que es una realidad. Puedes saber que lo puedes sentir. ¿No has sentido el peso del pecado, hermano? Cuando pecas, por un momento te puedes saciar del pecado, cualquiera que sea, pero después de eso viene una tristeza. Y ese pasaje se perdió y se fue, y ya no eres más contento. Podemos hablar del Espíritu Santo, grita, corre, pero necesitamos permanecer. Un gozo que permanezca, porque eso es lo que el Señor quiere. Y el Señor hoy nos enseña y nos dice, hermanos, ¿qué fruto estás dando? Pregúntale a tu hermano otra vez y dile, hermano, hermana, ¿qué fruto estás dando? Si le puede preguntar, dígale, ¿cuál fruto estás dando, hermana? Ese don que Dios te dio todavía está allí. Después dice la palabra del Señor, para ir concluyendo, dice la palabra del Señor, ¿acaso cuando el Señor dice que el Señor también sembró también trigo? Y dice que cuando sembró trigo, todos esperaban, los discípulos, el Señor les enseña esto, y de repente cuando ellos ven que empezó a nacer y se dieron cuenta que no era trigo, sino era trigo y cizaña juntos, y le dice en los discípulos al Señor, dice, le dijo, el padre de familia, los hijos, dice, ¿acaso no sembramos, dice, acaso no sembramos trigo? ¿Acaso no sembramos un durazno? Porque, mira, Señor, pues no tiene ningún fruto. ¿Por qué no está dando fruto el durazno?
A lo mejor nos confundimos, pero dice el Señor, no, si sembramos trigo, pero el diablo se encargó de venir en la noche y sembrar cizaña. El diablo vino y te empezó a engañar. El diablo viene y te empieza a engañar, a decirte cosas malas a tu vida. No te creas que hay gozo en la casa de Dios. No te creas que los hermanos, no te creas que los ministerios, no te creas nada de eso. El pastor nada más mira a un grupo a otro, y eso es una mentira del diablo. Si algo no estás produciendo, no es por eso, sino es por la vida que nosotros llevamos en el Señor. Pero oye, hermano, el Señor posiblemente ninguna de esas cosas sea, pero tú aplica a lo que hoy tu vida es. Aplica, hermano, la palabra a tu necesidad y a tu vida, porque tal vez muchas de estas cosas tal vez no estén aplicando a ti, pero el Señor hoy nos está enseñando. Por lo menos dice, porque dice que el fruto del Espíritu Santo no es solamente amor, no es solamente paz, no es solamente gozo. El fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Todo eso tiene que haber en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Así que, hermano, vinieron y observaron y dijo, Señor, ¿no sembraste esto? Pero el Señor dijo, sí, pero dice, alguien vino a poner la cizaña en la tierra. La palabra del Señor dice que, y le voy a pedir al hermano a Ernesto, yo le pedí, le dije, hermano, dice la palabra del Señor esto. El Señor dice, a la verdad, dice, todo árbol que no da buen fruto, dice, la hacha ya está a la raíz del árbol. Traiga el hacha, hermano, necesitamos a cortar el árbol. Y yo estaba pensando y decía, Señor, ya está el hacha, dice el Señor, ya está el hacha ahí. Está a la raíz del árbol y le falta el hacha, pero yo no quise traer el hacha, yo nomás traje el palo, pero usted figúrese que es la hacha. Y el Señor dice, el hacha ya está a la raíz del árbol, dice, ahí está en la raíz del árbol. Mi abuelita decía, tú háblale a las plantas, ay preciosa, ¿por qué no das flores? Floja, mira esto, mira te echo agüita y no das nada. Y ahí le está subando. ¿Y sabe qué pasaba? Que esas rosas empezaban a dar sus flores. Y decía que tendrá poder esta señora o qué. Sentían, no sé, pero algo sucedía. El Señor no te está amenazando y te está diciendo, si no das, ir aquí está el hacha, a ver, ponte a dar fruto. No, dice que la palabra del Señor, por nuestras obras que tenemos, ya está allí. Nosotros determinamos qué hacer con nuestra vida. Tienes el libre albedrío. Si quieres seguir haciendo lo que quieres tu carne hacer, un día esa palabra vamos a ser cortados. El hacha quiere decir que no vamos a estar a la presencia de Dios, pero vamos a estar en un lugar de sufrimiento. Pero el Señor dice hoy, ¿qué fruto estás dando? No deberías de preocuparte por el hacha si estás dando un fruto bueno. El Espíritu Santo, si está en ti, tiene que estar produciendo. Tal vez si estás triste y no se refleja el gozo, es porque estás pasando un momento difícil en tu vida, pero no te quedes allí. Pídele al Espíritu Santo. Si estás batallando en tu vida espiritual con cosas de pecado, dile al Señor, Señor, déjame leer las instrucciones. ¿Qué dice el Señor sobre la lascivia? ¿Qué dice el Señor sobre el pecado? Ayúdame, dame a entender. El Señor dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno que vivió como nosotros en carne y pasó todas las cosas que nosotros pasamos. Pero aquí están las instrucciones. Señor, ¿cuánta agua debo de tomar? Señor, ¿cuánto sol debo de pasarme en el sol? Señor, ¿qué abono tengo que tomar? Tú te puedes preguntar en esta palabra y decirle, Señor, por tu Espíritu Santo ya no estás físicamente, pero tu Espíritu Santo está aquí y tu palabra está todavía aquí. Necesitamos preguntarle al Espíritu Santo, Señor, ¿qué necesito hacer? Yo necesito el gozo de tu Espíritu Santo. Mi vida no te puede sentir. El Espíritu Santo se ha contristado, lo has hecho sentir triste y mal con las actitudes, porque dice el Señor que el Espíritu Santo no puede habitar donde hay pecado, solamente donde está el Espíritu Santo.
Nuestras vidas no pueden dar fruto bueno si no está el Espíritu Santo. Se dice que en el control de calidad los frutos empiezan a nacer, y posiblemente nos va a dar un durazno chiquito, y va a dar un durazno que no tiene sabor, porque va a determinar la vida del árbol. Si el Señor hoy te mide y te pone el Señor en la medición de su amor, el gozo, la paz, la paciencia, te va a medir y te va a decir el Señor en dónde estás. ¿Por qué no pasas a la balanza del Señor y dile: Señor, pésame, Señor, huéleme a ver si puedo oler como tú quieres que huela. Ve en mí si hay, Señor, alguna cicatriz, así como tú pasaste cuando estabas en tu humanidad. Déjame saber, Señor, si estoy sufriendo como tú sufriste, como estabas en tu humanidad y nos enseñaste cosas grandes. Dígale al Señor. Yo le invito, se ponga de pie para ir cerrando. Mateo 3:7-8 dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hay un fruto que necesitamos hacer para sentir, para tener, para reflejar el don, para reflejar el fruto del Espíritu Santo. Y dice Juan, los miró a los que venían a ser bautizados. El Mesías viene a implantar, el Mesías viene en su reino. Y todos empezaron porque sabían las cosas que tenían que suceder, y empezaron a venir. Y entre ellos se mezclaron los saduceos y los fariseos. Vamos también, y ahí vienen. Pero Juan detectó y dijo: hay algo allí, no hay algo sincero en ustedes. Y les dice: generación de víboras. La víbora es astuta, la víbora es fea, la víbora es venenosa. Pero el Señor les dijo: hacer frutos dignos de arrepentimiento. Si hay algo digno, es hacer el fruto, hacer en nosotros la reflexión y venir y decir: Señor, no soy digno, pero quiero ser, Señor, alguien para que tú deposites tu Espíritu Santo, para que me ayudes a seguir dando el fruto. San Juan 15:1-8, por último, dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda ramita como esta ya se me cayó, pero toda ramita como esa, dice la palabra, todo pámpano, toda ramita que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar por sí mismo fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, no podéis llevar fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Señor es la vid, el Señor es el tallo, y dice que nosotros, si no nos conectamos a Él, nada podemos hacer. Esta hojita ya se empezó a marchitar, y ya se empezó a caer. Pero dice el Señor: fuera de mí, nada. Ya no hay savia, ya no hay vida, ya se está entristeciendo. Tu vida fuera del Señor no puede estar viva, no puede florecer, no puede nada. Nada vas a poder hacer si estás fuera del Señor. Pero el Señor dice que el Señor un día nos injertó a nosotros. Un día el Señor, no siendo nada, no siendo pueblo, un día el Señor nos injertó en el olivo silvestre. O sea que nosotros, al no tener salvación, no tener nada, no éramos conocidos por Dios, Dios vino y te injertó y te puso en Él para darte vida, para darte gozo, paz, paciencia. Antes estábamos conectados al mal, pero hoy Dios te conectó a su Espíritu. Hoy Dios te conectó a Él para que por medio de Él tengas vida, para que tengas paz, paciencia. ¿Qué te falta, hermano? ¿Qué fruto estás dando? ¿Estás dando el fruto del Espíritu Santo o se están manifestando las obras de la carne en tu vida? Si tú quieres pasar al altar, pasa, hermano.
porque esta palabra no es mía, esta palabra es del Señor. Lo que se predica, usted lo puede tomar o rechazar. Usted puede hacer algo en su vida o no puede hacer nada, pero un día los frutos darán, hermano, a entender dónde estamos. Un día el hacha va a tener que ser usada. En veces me puse a pensar ese rato y dije, Señor, en veces parece ser que tú no le pones el fierro al hacha porque tienes paciencia. Se me vino a mi imaginación y digo, Señor, parece ser que en veces tú no quieres usar el hacha. Parece ser, Señor, que tú tienes solamente el palo ahí. Pero un día, hermano, va a ser una realidad. Por eso hoy es tiempo de venir al Señor y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ese rato yo meditaba en las palabras del pastor y es una verdad. Antes nos íbamos, hermano, a las 10 de la noche, 11 de la noche. Ya no pasa eso. ¿Por qué? Porque pensamos, hermano, que donde quiera que estemos nos favorece más. Tenemos que estar más fuertes en la carne que en el espíritu para ir a trabajar, para ir a hacer otras cosas. Pero hoy el Espíritu Santo nos dice a nosotros, ¿qué fruto estás dando? El que en mí permanece será, el que en mí no permanece será echado fuera del pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Pedid todo lo que quisieres. Si tú te conectas a mí, pide todo lo que tú quieres y os será hecho. Pero no puede ser hecho, ¿sabes por qué? En veces porque no estamos conectados al Señor. Simplemente lo tomamos en veces solamente como un precepto, una enseñanza de hombre y no de Dios. Amigo, si usted hoy está pasando en su vida cosas que no le benefician, si usted está triste, si usted tiene problemas, si usted no puede salir de ese vicio que no le hace feliz, hoy el Señor le dice que hay una forma de salir de ello, que hay alguien que te puede ayudar y solamente es el Espíritu Santo. Solamente Él te puede ayudar. Levanta tus manos y dile al Señor, Señor, hoy vengo ante ti, ¿cómo está mi fruto? Solo quiero estar. Pasa en la balanza del Señor. Pasa, hermano, en las medidas de Dios. Amigo, medita por un momento y piense, ¿por qué está pasando eso en mi vida? Piense, ¿a dónde va a ir mi alma si yo muriera? Piense, porque es una realidad que nuestra vida hoy presente un día no va a ser más. Piense por un momento que es una verdad, que después de esta vida solamente hay dos destinos. Uno es con Dios y otra apartado de Dios en un lugar de tormento. Pero hoy es tiempo de que usted venga al Señor y haga frutos dignos de arrepentimiento. No solamente de una cara y de unas lágrimas que rueden, sino que salga de un sentimiento, sino que salga de lo profundo del reconocimiento del corazón y le diga, Señor, me ha pasado algo.